Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Muy buenas, cerralbianos. Hola, bienvenidos al capítulo 16 de Radio 19. ¿Cómo estáis? Esperamos que hayáis tenido un fantástico verano. Seguro que ya lo sabréis, pero en el museo estamos celebrando el Centenario Cerralbo. El centenario comienza este 2022 porque el 27 de agosto de 1922 falleció Enrique de Aguilera y Gamboa, 17º marqués de Cerralbo y fundador de este nuestro museo. Un festejo que se va a alargar hasta 2024, año en el que también el Museo Cerralbo cumplirá 100 años. Pero Cecilia, cuéntales a los oyentes de qué va el programa de hoy. Pues, queridísimos cerralbianos, nos hace mucha ilusión contaros que os hemos preparado un programa especial sobre costumbres en torno a la muerte en el siglo XIX y principios del XX. Y decimos que es un programa especial porque es un tema tan amplio que lo vamos a tratar en 2 programas. En este capítulo, el 16, y en el próximo capítulo, el 17. Con ellos queremos entender cómo se vivía la muerte en el siglo XIX y cómo era un aspecto plenamente imbricado en la cultura y vida cotidiana española. Por eso, hoy hablaremos de temas muy interesantes: rituales en torno al fallecimiento de un ser querido, costumbres de luto en la España tradicional, el concepto de últimas voluntades, aunque también hablaremos de leyendas familiares, espiritismo y arte funerario. Eso, pero no vamos a hacerlo nosotras solas, que eso sería muy aburrido. Hoy nos acompañan nada más y nada menos que Elvira González Asenjo, conservadora del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, Andrea Fernández, del Cementerio Sacramental de San Isidro, situado en Madrid, y Pablo Reichenstein, el gran mentalista español. Venga, que empezamos. Emma, si te digo que estoy de luto, ¿qué es lo primero que piensas? Pues que lo siento muchísimo por ti. Que no, mujer, que qué se te viene a la cabeza sobre mi apariencia. Que te vas a vestir de negro para mostrar tu pena, tu dolor, tu duelo. Eso es. Estas expresiones son costumbres que vienen de atrás. Su origen se remonta al Imperio Romano, cuando se llevaba la toga pula, que era una vestimenta negra o gris oscuro. Vamos, que el color negro siempre ha sido tristísimo. No. Por ejemplo, en la Edad Media, el color del luto en Europa era el blanco. Y de hecho, ahora el blanco es el color de los rituales funerarios budistas en países como Japón, China o la India. Esto es debido a su asimilación con la palidez de la muerte. Pero vamos, que el azul también se utiliza para guardar luto en funerales. El azul. Sí, se usa en algunos lugares como Irán o Corea del Sur, y el violeta, aunque también el blanco y el negro, son usados en Tailandia. ¿Y por qué en España dejamos de usar el color blanco y nos pasamos al negro? ¿Era más fácil de combinar? Anda. ¿Nos hacían más delgados? Que no. Fue por los Reyes Católicos. Además de otros muchos cambios e innovaciones, los Reyes Católicos dictaron en 1497 la pragmática de luto y cera. ¿Para qué? Pues para acabar con los excesos de las exequias funerarias y las desmedidas muestras de dolor. O sea, que fueran las plañideras de los velatorios y fueran los gritos y los llantos escandalosos. Dolor recatado, vamos. ¿Y quién debía llevar luto? Pues la pragmática lo decía muy claro: padre, madre, abuelo, abuela u otro ascendente, suegro, suegra, marido, mujer, hermano o hermana. Bueno, esto era así, salvo para el fallecimiento de personas reales, el criado por su señor y el heredero por quien le dejare. Pero que estar de luto no era algo tan sencillo como coger y vestirse de negro. Así que para hablar con propiedad y fundamento necesitamos dar paso a la primera invitada del programa. Eso es. Hoy contamos con una invitada excepcional, Elvira González Asenjo, conservadora del Museo del Traje CIPE, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, a cargo de las colecciones indumentarias del siglo XIX, precisamente. Nadie mejor que ella para tratar este tema con nosotras.
Hola Elvira, muchas gracias por venir a vernos para que los cerralbianos que escuchan Radio 19 sepan un poco más sobre la indumentaria y joyería de luto en el siglo XIX. Buenos días, Cecilia, muchísimas gracias por tu invitación, un honor y un auténtico placer. Bienvenida. La moda siempre ha tenido un papel comunicativo importante, pero teniendo en cuenta cómo era la sociedad del siglo XIX, estamos seguras de que el luto decimonónico se regía por un estricto código de vestimenta. ¿Estamos en lo cierto? Pues efectivamente, Cecilia, el luto decimonónico se regía por una estricta normativa o etiqueta que incluía un compendio de comportamientos o códigos de conducta y símbolos externos mediante los cuales se encauzaba socialmente la pérdida. En esta proyección social del luto o de pautas exteriores de guardar el decoro, también quedaban incluidas y reflejadas una serie de exigencias en cuanto a la indumentaria, a una serie de adornos o de complementos con los que indefectiblemente están unidos, que se debían de seguir con un rigor en correspondencia con el estado y el nivel social de su portador, porque en suma la indumentaria se convierte en un código lingüístico universal que puede expresar o visibilizar lo que somos o lo que sentimos. La singularidad de la indumentaria de luto fue señalada en el siglo XIX no solamente en los manuales de urbanidad o de comportamiento de este siglo, como por ejemplo el de Ángela Grassi y su manual de urbanidad para uso de la juventud de ambos sexos, que fue publicado en Madrid en 1862, o el de David Condesa de Barrales con su elegancia en el trato social de 1898. Pero igualmente quedó reflejado y codificado y contribuyó a su difusión en lo que era la prensa de la época, sobre todo a través de los cronistas de la moda, en revistas tales como El Comercio de la Moda, La Moda Elegante, etcétera, etcétera. Pusieron especial atención a esta indumentaria, dedicando crónicas completas para informar de las últimas novedades al respecto. Entregas que además se centraban en los meses de octubre y de noviembre, es decir, los meses de los difuntos, o que también se transmitieron en otro tipo de prensa en cuanto al luto oficial de los monarcas, no solamente a las capas más altas de la sociedad, sino también a las medias. Ejemplo significativo a finales de siglo, el de la reina Victoria del Reino Unido, que al enviudar del príncipe Alberto en 1861 prolongó durante décadas su luto hasta 1901. La costumbre de adoptar una imagen externa específica cuando moría un miembro de la familia, expandiendo este fenómeno por Europa y por Estados Unidos. Pero en lo que concierne a lo que es la etiqueta, fíjate hasta qué punto llegaba que en función de la consanguinidad con el difunto, el tiempo de luto quedaba establecido y pautado en diferentes periodos o momentos que tenían su trasunto también en la indumentaria. Así, por ejemplo, en el caso de la viuda, que era el luto más largo y riguroso, llegaba a durar 2 años, estaba dividido en 3 grandes momentos. El primer año, el gran luto, seguido de otros 6 meses de luto ordinario o medio luto, concluyendo con 6 meses de luto de alivio. Para el caso de la pérdida de los progenitores, el luto quedaba establecido aproximadamente en año y medio, a los abuelos en 1 año, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y me he quedado así con la curiosidad. ¿Qué ocurría con la joyería, los complementos, incluso el peinado, que también formaban parte de ese aspecto físico, de esa indumentaria? Pues mira, a lo largo del siglo XIX, la silueta y la moda del momento es la que se adaptará al luto, de tal forma que habrá una serie de elementos identificativos del luto en las prendas de indumentaria, que quedarán reflejados en el traje por una serie de aspectos. El primero, se van a caracterizar por una enorme sencillez, por una sobriedad o una austeridad, por la mesura y también por la contención en el adorno, así como también un cierto inmovilismo, como todo ello una muestra más del pésame producido por esta pérdida. El color en este sentido por antonomasia sería el negro, y el tejido más citado será el crespón, tanto de lana como el inglés, empleado como guarnición tanto en solapas, chalecos o faldas que en ese momento estuviesen de moda o en uso. En este sentido, y siguiendo por ejemplo a Mercedes Pasalodos, en el luto de viuda, que era, como hemos dicho, el más severo, en las cenefas, por ejemplo, de crespón que rodeaban la falda, lo hacían en una única banda ancha, mientras que cuando ya se pasaba al luto más ordinario, estas cenefas eran mucho más estrechas y separadas. Esto mismo sucedía también con los pañuelos que tenían estas cenefas. Además, conviene incidir en que muchas viudas podían incluso renunciar a seguir las pautas de la moda con esa sobriedad de luto, llevando durante el resto de su vida la indumentaria al uso de cuando vivía el marido. Por otro lado, el estricto luto de viuda incluso se podía llegar a extender a la propia servidumbre de la casa que acompañaba. Cuando el luto era más adelantado, se permitía la introducción de adornos de pasamanería, tanto mate, y luego, sobre todo con el luto de alivio, se pasaban a ser mucho más brillantes, así como el empleo de tejidos menos severos, como por ejemplo el crespón de seda, el terciopelo, o incluso la introducción de pequeñas dosis de algunos colores, siempre en la gama discreta, como eran el gris, el blanco o el morado. En relación a la joyería, los accesorios que complementaban el traje y la imagen de su portadora también fueron de color negro. Esto incluye
incluía los guantes, el abanico, incluso la sombrilla y el paraguas que tenían el puño en color negro. Fíjate, ya hago un pequeño inciso, que los marcapáginas o los puntos de lectura de esta época se especificaba para el caso de las viudas que fuesen de ébano, es decir, de color negro. Igualmente era obligado portar el sombrero o el complemento de cabeza de crespón negro, que en el momento del entierro debía de llevar un largo velo, también de crespón negro, que caía por delante y con pliegues por la espalda. En relación específicamente a la joyería, que es lo que me has preguntado también, esta se puede incorporar al luto, pero especialmente a partir del luto de alivio, pero se experimenta una duplicidad. Entre el año 1835 y 1860, es decir, en la primera mitad del siglo, se pone de moda lucir collares, pendientes, pulseras o colgantes y todo tipo de recuerdos que están confeccionados con el pelo del difunto, del que el Museo del Romanticismo tiene una interesantísima colección. Sin embargo, en épocas posteriores, a partir de esta fecha, el negro riguroso ganó la batalla mediante el empleo de 3 materiales, como el azabache, luego también la ebonita y el vidrio, también llamado azabache francés. Bueno, qué interesante. Por cierto, cuando has contado lo de los abanicos, las sombrillas y etcétera, yo me he acordado también del papel de carta, que la gente tenía que usarlo con las franjas negras, ¿verdad?, en los bordes, y hasta las tarjetas de visita. También había tarjetas de visita de cuando estabas de luto, ¿verdad? Correcto, efectivamente. O sea, se extendía a todas las facetas de tu vida, todo quedaba teñido por el luto. Impresionante. ¿Te imaginas ahora vivirlo así? Es que sería de verdad inconcebible. Bueno, y vamos a ser más concretos. Aquí en España, ¿se seguían las tradiciones locales o pesaban más la moda francesa o inglesa? Y luego, cuéntanos, ¿era igual de estricto el luto para hombres que para mujeres? Pues mira, no. Era mucho más estricto el decoro en el luto para el caso de las mujeres. El luto de los hombres no era tan severo, eso sí, precisaba el empleo del color oscuro para el traje de calle, así como el empleo de botones negros para el ojal de la solapa, incluso cadenas de color negro para portar el reloj, así como evidentemente la corbata negra. Pero por influencia inglesa se haría también habitual el empleo de un brazalete o lazo de crespón negro en el brazo izquierdo sobre la prenda exterior. Por otro lado, se extendía el luto incluso hasta los niños, puesto que cuando se trataba efectivamente de la pérdida, pero con miembros muy allegados de la familia, aunque evidentemente debía de imperar el tacto y la medida. Especialmente es a partir de los 6 años cuando las niñas vistieron incluso de negro. En cuanto a la globalización y la interferencia de las influencias tanto inglesas, francesas, etcétera, se produce sobre todo porque aparecieron una serie de casas y comercios especializados en este tipo de artículos, como la Grande Maison Noire de París y otros muchos en Inglaterra, contribuyeron a globalizar este fenómeno. De todos modos, dependiendo de las costumbres de cada población, teniendo en cuenta si eran núcleos urbanos o menos grandes, el luto evidentemente se aplicaba de una manera o de otra, dependiendo del nivel social, porque mantener el luto, tal y como hemos explicado ahora, conllevaba un gasto económico que no todas las clases sociales se podían permitir, por lo que era también habitual que algunas mujeres en el XIX llegasen a teñir de negro los vestidos que también tenían. Claro, no te podías permitir la última moda en ropa de luto de estas casas que nos estás comentando y simplemente tenías que teñir tu ropa de diario, ¿no? Correcto. Bueno, a veces da la impresión de que el luto contemporáneo en España ha quedado totalmente olvidado, ¿no? Que esto de vestir de negro, pues a lo mejor ya es como de tribus urbanas, podríamos pensar. Pero esto no es del todo cierto. ¿Qué diferencias observas entre el luto actual, ya en franca desaparición, y el luto decimonónico? ¿Sigue vivo el luto? En España, el luto ha sido un fenómeno generalizado pues, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad tal vez pueda considerarse un modelo residual de actitud ante la muerte, propio solo de algunos grupos de edad o de determinados medios rurales o costumbres, incluso de algún grupo étnico. Pero tal vez es que se trata de una diferencia fundamentalmente en relación con la muerte, es decir, con una raigambre más bien antropológica, y es que tal vez en el siglo XIX uno se moría en el hogar, es decir, en casa, en el ámbito doméstico, y por tanto se vivía la muerte como un hecho cercano y natural. La muerte de alguna forma era aceptada socialmente como parte de la vida, como un hecho existencial. En la actualidad es un asunto tal vez menos cercano, puesto que generalmente se fallece en el hospital y rápidamente se pasa a un tanatorio y se procede al entierro. En suma, la muerte hoy en día es casi como un tema oculto, por no decir directamente tabú, para una parte importante de la sociedad occidental. Entonces, en este contexto, y en cuanto al luto propiamente dicho, con
conexión con lo que he dicho de la muerte, pues como expresión social de recuerdo y de pena tras la pérdida de un ser querido, tal y como se concebía en el siglo XIX, con estos largos periodos de luto, rígidas formas sociales protocolarias, nacidas además como la quintesencia del espíritu romántico, pues no tiene sentido en la actualidad del siglo XXI, donde imperan otras coordenadas socioculturales muy diferentes y no se manifiestan de ese modo en la indumentaria. Es cierto, pero también podemos decir que la forma en la que se vivía el luto y el duelo en el 19, pues quizá era más saludable o se vivía de una forma, pues, como bien has dicho, más cercana, de una manera que quizá te ayudaba más a procesarlo. Y ahora en la actualidad, pues, es todo más aséptico, ocurre en el hospital, es decir, quizá hay un poco más de shock, no lo procesas igual, no sé, estos son temas ya a discutir. Pero bueno, nos ha encantado que nos hables sobre indumentaria de luto en el 19 y principios del 20. La verdad es que siempre que invitamos a alguien experto en indumentaria es una delicia, es una maravilla, aprendemos un montón. Espero que te hayas sentido cómoda y que te haya gustado participar en Radio 19, Elvira. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Cecilia. Hasta otra. Me ha encantado esta entrevista con Elvira, pero tenemos que contar a los oyentes que el luto no se limitaba solo a la ropa. También se retrasaban matrimonios por este motivo, se cubrían espejos para evitar la coquetería, se limitaban las salidas de las mujeres y entrado el siglo XX se cubrían radios y televisores para condenar su uso. Era una limitación voluntaria... Voluntaria. Guiño, guiño, para evitar cualquier disfrute que se considerase mundano. Cierto, y es que con el luto se imponía a los parientes un prolongado estado de tristeza, pero también se instaba a la vida piadosa, la reclusión, la soledad y la austeridad. ¿Sabías que también las casas podían ponerse de luto? No. Es decir, el luto afectaba a una familia entera, a sus actividades sociales o públicas, porque como decíamos, el luto iba más allá de la vestimenta, el luto se convertía en un modus vivendi. Por lo que he leído, cuando sobrevenía un luto, las mujeres rápidamente tenían que sacar su indumentaria negra o, en su defecto, teñir de negro o gris oscurísimo varias de sus prendas de diario. Sí, pero bueno, que estaba mal visto. Estaba mal visto vestir el luto demasiado pronto. ¿Cómo es eso? Hombre, quedaba feo. De hecho, así se refleja en el nuevo Manual de Urbanidad, Cortesía y Decoro y Etiqueta de 1889, donde se explica que parecía que se estaba guardando el fallecimiento y eso pues no estaba bien visto. Había que tardar unos días, como si hubieras tenido esperanza hasta el final y luego no te hubiera quedado más remedio que claudicar ante la realidad y dedicar unos días a teñir la ropa. ¡Jesús! Pero bueno, que eso en cuanto al tema de la vestimenta. ¿Qué más sabemos en relación al luto y la vivienda? ¿Qué otros signos indicaban que se había producido un fallecimiento en el domicilio? Pues las puertas y las ventanas permanecían cerradas, los visillos eran cambiados por el color del luto, el negro, y los cuadros se giraban en la pared. La familia estaba al menos 3 días sin salir a la calle, aunque era muy frecuente que se quedasen en casa hasta los 9 días, que era cuando se hacía la llamada misa de difuntos o misa de la luz. Entonces, de alguna manera, estaba vetada socialmente la presencia de la familia en los actos públicos, las fiestas... Sí, o en cosas de la vida diaria, como ir a una cafetería. Bueno, ¿eso pasó aquí? ¿Aquí en el Palacio Cerralbo? Sí, claro. Cuando en 1896 falleció Inocencia Serrano, que era la marquesa de Cerralbo, y cuando en 1900 falleció Antonio del Valle, marqués de Villahuerta. Los demás miembros de la familia guardaron un luto riguroso y limitaron al máximo sus viajes y sus eventos. De hecho, fíjate que el estreno en sociedad de este palacio se retrasó varios meses por motivo de una muerte real. Real, no imaginaria. Mujer, real de la realeza. A ver, en 1892 el Palacio Cerralbo ya estaba listo para ser presentado a la sociedad madrileña. Habían pasado años trabajando en los montajes exquisitos y las decoraciones interiores, pero la marquesa de Cerralbo, Inocencia Serrano, sufrió una fuerte gripe y esto aplazó los eventos de inauguración. Y encima después, el 29 de enero de 1893, falleció Margarita de Borbón-Parma, que era la esposa del aspirante carlista a los tronos de España y Francia, es decir, don Carlos de Borbón y Austria-Este, más conocido como don Carlos o Carlos VII. Así que volvió a aplazarse la inauguración. Claro, totalmente comprensible, siendo el marqués de Cerralbo tradicionalista hasta la médula y nada menos que representante de don Carlos en España y su jefe de propaganda.
Me imagino que todos los carlistas sufrirían un profundo duelo por su reina. Claro, pero es que aparte de ser considerada la legítima reina de España por todos los carlistas, Margarita de Borbón-Parma era queridísima por la familia Cerralbo, lo que explica que se dieran unos meses de duelo antes de presentar su nuevo palacio a la sociedad. Entonces, retomando este tema, Cecilia, ¿qué ocurría en el siglo XIX cuando falleció una persona de la burguesía o la aristocracia urbana? Pues mira, tenemos un ejemplo soberbio precisamente en el caso de Inocencia Serrano y Cerver, marquesa de Cerralbo. Esto sucedió en 1896. Un momento en el que la práctica más común era la inhumación, ¿verdad? Exacto. Los cerralbianos puede que sepan que en los siglos anteriores las clases altas eran enterradas en el interior de las iglesias, mientras que el resto de la población tenía que conformarse con el terreno colindante a los templos, que es por lo que en esta zona de terreno exterior comenzó a surgir el concepto de cementerio de feligresía, o sea, la zona para los feligreses de esa iglesia. Pero no se generalizará el empleo del cementerio como hoy en día lo concebimos hasta la segunda mitad del siglo XIX, porque el tema de cómo enterrarse dio bastante guerra a nivel legislativo y de ordenación. Ay, ¿sabías que en estos nuevos cementerios se llamaban corralillos o tertulias a la parte donde se enterraba el grueso de la población? No me digas, seguro que era porque los difuntos charlaban de los literatos de la época o de los temas de actualidad. Todo puede ser. Aunque el modelo de cementerio propiamente decimonónico duró poco, porque desde finales del XIX y sobre todo desde principios del siglo XX empiezan a pasar de moda los mausoleos particulares y los panteones familiares. ¿Y entonces? Pues entonces la costumbre se decantó por los nichos verticales. Pero Cecilia, nos estabas contando que el caso de Inocencia Serrano, el caso de la marquesa de Cerralbo, era un buen ejemplo para revisar cómo eran los ritos cuando fallecía una persona de la burguesía o de la aristocracia. Eso, gracias, que me voy por los cerros de Úbeda. Pues sí, porque en el diario del Correo Español encontramos una crónica minuciosa sobre el fallecimiento de Inocencia, la marquesa de Cerralbo, en 1896. Además, estas narrativas quedaron recogidas en el libro de la marquesa de Cerralbo. Oye, ¿el libro de la marquesa de Cerralbo? Sí, es un libro de 1898 que podéis encontrar en la Biblioteca Nacional. Está dedicado a la memoria de Inocencia Serrano y Cerver, y en él encontramos crónicas, cartas, y si las contrastamos con estudios sociológicos sobre las costumbres funerarias de finales del siglo XIX, como los de Sandra Sánchez García o los de Federico Ponte Chamorro, vemos que el fallecimiento y el funeral de Inocencia siguieron fielmente los convencionalismos que en la época correspondían a una persona de su posición social. ¡Ah, qué maravilla! En su lecho de muerte, Inocencia estuvo en todo momento acompañada de su esposo y sus hijos. De hecho, se dice que su hija Amelia no se separó del lecho de muerte de su madre durante 12 días, sin apenas comer ni concederse unos momentos de descanso. Esto era muy normal en la época, porque las mujeres siempre tenían un papel protagonista en las ocasiones de cuidado. Vaya. Los miembros de la familia del marqués de Cerralbo eran profundamente creyentes y católicos, e Inocencia, la marquesa, era bien conocida por su fervor religioso, por lo que los ritos mortuorios relacionados con la indulgencia y el perdón de su alma tuvieron un gran peso durante las horas de su agonía. Por ejemplo, la crónica nos relata que a las 2:30 de la madrugada Inocencia recibió la extrema unción, siempre asistida por el reverendo Padre Hidalgo y por el capellán de la casa, don Federico Checa. Además, un amigo de la familia acudió en plena madrugada al nuncio para suplicar la bendición de su santidad para la enferma, y le fue concedida junto con la indulgencia plenaria antes de su fallecimiento a las 8 de la mañana del día 21 de junio de 1896. Y una vez que Inocencia falleció, ¿qué hizo la familia con su cuerpo? Pues en aquel momento, una vez que fallecía una persona, comenzaba lo que se conocía como velatorio, pues se trataba de velar el cuerpo desde el momento de la muerte hasta que saliera para el camposanto. Se realizaban una serie de procesos. Había que preparar el cuerpo para exponerlo, abriendo la casa de manera pública a cualquiera que quisiera presentar sus respetos, por lo que el cuerpo de Inocencia, una vez amortajado, fue vestido con el hábito de Nuestra Señora del Carmen, según era su deseo, y fue ubicado en la capilla ardiente que se montó ex profeso en el Palacio Cerralbo. No me digas, pero la capilla ardiente de Inocencia, ¿dónde está? Bueno, fue una capilla ardiente temporal. Se usaron las salas del piso entresuelo que dan al jardín, las que están inmediatamente debajo del salón estufa. Sí. Si nos fijamos, es un lugar estratégicamente elegido,
porque está alejado de los dormitorios, los aseos y las cocinas. Y es una estancia con una gran ventilación, a la que además podría accederse de manera independiente por el jardín. Luego el espacio se usó también cuando falleció Antonio del Valle en el año 1900 y cuando falleció Enrique en 1922. Date cuenta de que en este momento se velaba el cuerpo un poco como una técnica también para certificar la muerte. Según la costumbre de la época, allí recibió los últimos homenajes de infinidad de personas que acudieron al Palacio Cerralbo a oír las misas, a rezar por el alma de Inocencia y presentar sus respetos a la familia. Las crónicas también nos describen pormenorizadamente cómo fue su cortejo fúnebre. Pues vamos a leerla. Llegaron las 5:30. Hora de salir para siempre del palacio que habitó como señora la noble castellana. Servidores de la casa tomaron en sus hombros el ataúd y lo bajaron a la carroza imperial que esperaba en la puerta para conducirlo al cementerio. Ay, hace poco leí de dónde venía la expresión de salir con los pies por delante. Venía de que la salida del féretro del domicilio siempre se producía así, con los pies por delante, exceptuando cuando se trataba de un sacerdote o de un niño, que entonces solía hacerse al revés. ¿En serio? ¡Qué curioso! Bueno, volvamos al cortejo de Inocencia. Cuenta la crónica que la carroza era soberbia, dorada, con tiro de 8 hermosos caballos que ostentaban guarniciones de gran gala y estaban servidos por igual número de palafreneros vestidos a la Federica. De él pendían las coronas florales de la familia y sobre el féretro, de artísticas y realzadas labores en zinc negro, iba una hermosa cruz de flores naturales. Al intentar imaginarme esto, me está recordando muchísimo a una película antigua que se conserva, aunque en mal estado, sobre el cortejo funerario de Carlos de Borbón en Venecia, que es verdaderamente impresionante. Yo la vi en YouTube, por si alguien está interesado en verla, que sepáis que está ahí. En el cortejo fúnebre de Inocencia hubo representación de todas las clases sociales, porque la marquesa de Cerralbo era bien conocida por sus obras de caridad, con infinidad de familias necesitadas que no quisieron dejar de acompañarla en su último viaje terrenal. Seguramente no se recuerda desde hace mucho tiempo ningún entierro que pueda comparársele. Al salir del mundo de los vivos, la virtuosa señora no era solo la familia quien la perdía, era también la muchedumbre de desvalidos que recibían de su mano generosa dádivas inagotables de caridad y de consuelo, y que recordarán siempre con cariño filial las bondades de su cristiana protectora contra las desdichas del mundo. ¿Y los carlistas? Pues por supuesto, carlistas de toda España acompañaban la comitiva. Como Inocencia era la esposa del jefe delegado de Carlos VII, los carlistas eran los primeros en compartir el duelo de su querido jefe. Y así fue, porque los carlistas eran la parte principal de esta manifestación fúnebre cristiana. El ataúd iba colocado sobre una soberbia carroza dorada con tiro de 8 hermosos caballos que ostentaban guarniciones de gran gala y estaban servidos por igual número de palafreneros a la Federica. En pos del coche fúnebre iban 8 religiosas de la congregación de la Divina Pastora y escolla numerosísima de pobres que bendecirán siempre la memoria de la señora marquesa de Cerralbo, su bienhechora. Detrás marchaba el duelo a pie. ¿Cómo que detrás iba el duelo a pie? Es una forma poética de hablar de la pena. No. El duelo se refiere a la reunión de parientes o de invitados más íntimos o más cercanos. Por ejemplo, en el funeral de Inocencia el duelo estaba formado por un representante de los hermanos de la marquesa, otro de sus hijos, otro de la comunión tradicionalista. Los coches no era fácil contarlos. Llenaban casi hasta su terminación las calles de Ferraz y Ventura Rodríguez, y mientras permanecieron allí fue imposible la circulación de los tranvías por aquellas calles. Todos los periódicos aseguran que pasaban de 200, yendo a la cabeza el coche de gala del marqués de Cerralbo. El cortejo fúnebre subió por la calle de Bailén a la Plaza de Oriente, pasó por delante de la fachada de Palacio y por las calles Mayor, del Sacramento y Toledo, se dirigió al cementerio de San Isidro. Cuando llegaron a la capilla del cementerio, el cuerpo de Inocencia recibió las últimas bendiciones de la iglesia y luego fue conducido al depósito donde permanecería hasta que se observasen señales evidentes de descomposición. Y terminado este proceso, el cuerpo fue conducido al panteón familiar. El diario del Correo Español intentó recoger pormenorizadamente los nombres de todos los asistentes al entierro. Muchas páginas. ¿Y esto terminaba aquí? ¿Qué va? A los 9 días se celebraron los funerales en la iglesia parroquial de San Marcos, que está muy cercana al palacio.
Pero el funeral no se hacía en el cementerio de San Isidro. No, ya veremos que funeral y entierro eran dos actos separados. A los funerales solo iban unos pocos escogidos, por ejemplo, en representación de los hermanos de Inocencia, Serrano Fatigati. El templo se hallaba severa y espléndidamente decorado, destacándose sobre el fondo negro de las ricas colgaduras las iniciales de la finada bordadas en oro con la corona del marqués. El catafalco que se alzaba en el centro era magnífico, de 2 cuerpos, que sostenían artísticamente una urna cineraria tallada en madera con incrustaciones de oro. A ambos lados del túmulo daban guardia 6 criados de la casa con las libreas amarillas de gala, en las que estaban bordados, con otros muchos escudos nobiliarios, las águilas de los Cerralbo. Toda la iglesia se hallaba profusamente iluminada. La misa la celebró el capellán de la familia, Federico Checa. Gracias a las noticias publicadas por el Correo Español que están compiladas en el libro que ya os hemos mencionado de la Marquesa de Cerralbo, hoy sabemos que el coro ejecutó con verdadera maestría la misa de Eslava. Vale. ¿Y qué sabemos del proceso de inhumación? Pues que se producía una vez comprobados los datos del fallecido y el lugar que ocuparía dentro del cementerio. Lo normal es que a esta parte del acto también acudiera solamente el duelo, no la familia directa, y además no estaba bien visto que asistieran las mujeres de la casa. Terminaba así el ritual físico y social, y comenzaba el tiempo de luto, en el que la familia restringía sus actividades sociales al máximo. Llegando a este punto, ¿qué tal si damos paso a nuestra segunda invitada? Me parece perfecto porque nos va a clarificar seguro muchas cosas. Demos la bienvenida a Andrea Fernández García, guía cultural de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, con la que vamos a hacer una inmersión de excepción en el mundo de los cementerios decimonónicos. Hola Andrea, nos encanta que hayas venido para estar con nosotras en el capítulo 16 de Radio 19 sobre costumbres funerarias decimonónicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a todo el equipo del Museo Cerralbo, Cecilia, por haber contado con nosotros. Esperamos que nuestras aportaciones sean interesantes para los oyentes. ¿Nos podrías contar qué tiene de especial el cementerio sacramental de San Isidro? Pues el cementerio sacramental de San Isidro es el más antiguo conservado en Madrid. Data de 1811. Es el primer cementerio eclesiástico, el primer cementerio privado que se construye extramuros de la ciudad y es BIC, es bien de interés cultural, está protegido. Es uno de los conjuntos arquitectónicos, escultóricos y de artes decorativas más importantes de España y más bellos de Europa. De hecho, comenzamos en 2011, coincidiendo con el bicentenario de su inauguración, nuestras visitas guiadas especializadas para difundir todo el patrimonio cultural, artístico, histórico y natural que custodia. También es un lugar muy especial por la ubicación en la que se encuentra emplazado. Tenemos que comprender que es la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, la asociación piadosa y benéfica que se ocupa de custodiar este espacio y también 2 lugares muy importantes vinculados con las costumbres más castizas de Madrid, como son la Fuente y la Ermita de San Isidro. Precisamente se encuentra ubicado en el Alto de los Carabancheles, en el Cerro de las Ánimas, un espacio además muy importante porque es un lugar donde se encuentran unos yacimientos arqueológicos muy especiales como son todo el sistema de aterrazamiento del Manzanares. Y precisamente se construye en este lugar porque cuando se realiza la prohibición efectiva por Real Cédula de Carlos III en 1787 respecto a las inhumaciones en el interior de las iglesias, pues como esta archicofradía estaba enterrando a sus cofrades, puesto que uno de sus principales compromisos era dar buen enterramiento a todos sus cofrades y lo estaba haciendo dentro y alrededor de nuestra parroquia matriz, que es la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, y el interior y exterior también de la ermita de San Isidro, es por ello que se construye justo a espaldas de estos 2 espacios. Ajá.
Vaya, desconocía lo de los aterrazamientos del Manzanares, qué interesante. Sí, además, precisamente uno de sus descubridores, Casiano del Prado, está enterrado en la Sacramental de San Isidro. Vaya. Oye, Andrea, queremos que nuestros oyentes sepan cómo eran las costumbres funerarias de la sociedad urbana a finales del 19, ya sabes. ¿Qué nos podrías contar? Porque hemos visto que pasaba un tiempo entre que el cuerpo era conducido al camposanto y que se celebraba el entierro propiamente dicho, es decir, y que además entierro y funeral se celebraban por separado. ¿Nos cuentas un poco más sobre este tema? Tenemos que comprender que en el mundo decimonónico todo está perfectamente codificado a través de no solo los símbolos, sino de los convencionalismos sociales, que son extremadamente importantes. Se siguen una serie de protocolos que están vinculados con todos los ámbitos de la propia vida y por lo tanto de la muerte, incluidos los propios rituales funerarios. Y tendremos que comprender que amigos, parientes e invitados asisten por lo general a los ámbitos domésticos de estos personajes y por lo tanto sus espacios, el espacio, el lugar donde está enterrado el muerto, se convierte en una casa mortuoria. Una vez que se ha velado al fallecido, generalmente en la casa mortuoria, generalmente es habitual que la parroquia correspondiente, en este caso la de San Marcos para los marqueses de Cerralbo, permita el traslado del cadáver al cementerio, al lugar de enterramiento. Y también es habitual que se realicen un oficio con oraciones y con rezos en la propia ermita de San Isidro o bien en nuestra capilla de San Isidro. Posteriormente se traslada el cadáver al lugar de enterramiento, allí también se realiza un responso y se procede a realizar lo que es el enterramiento en sí para también tener sus conmemoraciones y despedidas especiales en el propio cementerio, en el propio lugar de enterramiento. Es decir, Andrea, entre que el cuerpo era conducido al camposanto y que se celebraba el entierro, pasaban unos días, porque además entierro y funeral se celebraban por separado. Una cosa era el entierro que se celebraba allí en el cementerio, que me estás comentando que se celebró el día. Inocencia muere el 21 de junio de 1896 y es enterrada en el cementerio sacramental de San Isidro el 24 de junio. Perfecto, en el patio cuarto me has comentado. En cambio, la crónica que hemos estado hablando antes nos cuenta que pasaron 9 días desde el fallecimiento hasta el funeral que se celebró en San Marcos. Es decir, que ahí vemos muy bien esa separación ritual entre lo que era entierro y lo que era funeral, ¿verdad? Es súper interesante. Exacto. Además es posible que, porque como en muchas ocasiones podemos tener problemas porque se utilizan las mismas palabras para los funerales, es decir, que en San Marcos puede existir la posibilidad de que se celebrase un funeral 9 días después, Sí. como solía ser habitual ese tipo de misas recordatorios que podían ser a los pocos días, luego posteriormente por efemérides, a los meses, pero se llamaban en muchas ocasiones de la misma forma. En ocasiones puede inducir a error, porque nosotros lo que tenemos documentado es que fueron unos días después, fue el 24 de junio. Posteriormente, el 31 de mayo de 1922 se traslada al patio sexto. Seguramente ya tendrían preparadas sus sepulturas, tanto Inocencia como el marqués, que fallece un poquito después, fallece en agosto, y el 28 de mayo de 1931 se procede al traslado, que además también se reza y se celebra un responso para trasladarlo a Ciudad Rodrigo, que en un principio parece ser que se trasladó al cementerio y después al mausoleo. Andrea, nos has dicho que el cementerio de la Sacramental de San Isidro es uno de los más bellos de Europa. Algunas personas no entienden eso de ir a visitar cementerios. Quiero decir, si tienes un día libre, hace bueno, estás visitando una ciudad, pues igual ir de cementerios no es lo más habitual. Pero dinos, ¿por qué un amante del arte debería ir a visitar antiguos cementerios como el de Madrid, el de París, el de Viena? ¿Qué se puede encontrar? Bueno, el cementerio se convirtió y se convierte en una auténtica ciudad monumental, en una ciudad de la memoria, no solo en un escenario para el luto y el culto a los muertos, sino un espacio de recuerdo y de memoria, en el que, por ejemplo, en el caso del cementerio sacramental de San Isidro, que además
tiene otra característica muy especial, que es precisamente su carácter de perpetuidad, es decir, a diferencia de los cementerios municipales con alquileres a 40 o 90 años, aquí se adquieren las unidades de enterramiento para siempre y por tanto eso nos está permitiendo recuperar toda la historia de Madrid y de España, pero incluso también en el ámbito internacional, puesto que tenemos enterrada a una de las supervivientes españolas al naufragio del Titanic, poder reconstruir toda esta historia. Por lo tanto, tenemos que recuperar esa idea de flaner romántico, ¿no? De pasear por los cementerios y de esta forma conocer, aproximarnos a nuestro pasado y que sea un lugar de recogimiento, de memoria, pero también del disfrute estético, ¿no? De todo este gran museo al aire libre en el que podemos encontrar un patrimonio no solo histórico, sino arquitectónico, escultórico y un conjunto de artes decorativas tremendamente importante. Además, como comentaba al principio, de un extraordinario patrimonio natural, porque nosotros atesoramos uno de los cipresales bicentenarios más importantes de España y de Europa. Además, he de recordar el patio cuarto, que es el que atesora el mayor patrimonio histórico-artístico y donde centramos principalmente nuestras visitas habituales. Se llamó prácticamente desde su inauguración el Père Lachaise madrileño, por lo tanto esto nos permite comprender el valor tan especial que tiene a nivel histórico y artístico. Claro, Père Lachaise es uno de los cementerios de París, ¿verdad? Está Montmartre y Père Lachaise. Yo los he visitado porque a mí me gustan mucho estas cosas. Es que es maravilloso, es una explosión, ¿no? Desde luego, te sorprende. Yo recuerdo ver el sepulcro de María Callas, por ejemplo, en Père Lachaise. Me hizo muchísima ilusión. Bueno, nosotros en el Museo Cerralbo conocemos bien el cementerio de San Isidro, porque allí fueron enterrados Inocencia Serrano y Cerver y Antonio del Valle, que eran la esposa y el hijastro del marqués de Cerralbo. Y, como bien has dicho antes, conservamos fotografías de sus sepulcros adornados con coronas, rejerías. ¿Nos puedes hablar un poquito de su tipología, de lo que se aprecia en estas fotografías de estos sepulcros? Por supuesto. Bueno, también estuvo el propio marqués de Cerralbo e incluso el resto de su familia. ¿Cierto? Las fotografías son tremendamente interesantes porque, en primer lugar, porque están realizadas por Juan Cabré, que junto a Enrique de Aguilera y Gamboa pues fueron dos figuras importantísimas para entender el desarrollo de la arqueología en España. Y además de ser compañero de profesión, colaborador, pues fue también amigo suyo, porque en su testamento el marqués nombra director vitalicio a Cabré. Eso Y es. además Cabré hace, que realmente es muy interesante para estas fotografías, es que él documenta, hace una importantísima labor documental de la pintura de arte rupestre, que además aplica muy bien, no sé si de manera consciente o inconsciente, en estas fotografías como técnica documental, porque precisamente en una de las imágenes, en la imagen más ornamentada, es precisamente el espacio donde en origen Inocencia estuvo enterrada, en un monumento de una familia muy importante, aristocrática del momento, que se encontraba en el patio cuarto. Y el tipo de composición ante la que nos encontramos es una composición de 4 sepulturas de suelo en forma de cruz, con un cuerpo que está compuesto, aunque en la fotografía no se ve muy bien exactamente, está compuesto por un monumento de claro marcado carácter neoclásico, sencillo, pero muy del gusto decimonónico de la época. Y está tremendamente ornamentado y nos indica precisamente lo importante que eran las conmemoraciones, el recuerdo y la memoria en estos espacios, ¿no? Como culminación de todas estas honras a los personajes que habían fallecido. De hecho, nos vemos acompañados por hachones, que eran un tipo de candelabros que se utilizaban especialmente en las conmemoraciones religiosas, donde se colocaban los cirios, que podían tener incluso forma de cruz, y están adornados también con cintas negras. Por supuesto, está completamente decorado con flores. De hecho, la composición de coronas y de ramos, que podían ser de flores artificiales o no, pues son muy habituales, precisamente las observamos en estas imágenes. Al igual
que unas ofrendas muy especiales que aparecen bajo el propio cuerpo del monumento, que parecen unas piezas redondas enmarcadas. La que encontramos a nuestra derecha parece ser una composición en relieve de una Virgen con el Niño, que además es muy especial porque precisamente en un recordatorio de difuntos que tenéis en vuestras propias colecciones, precisamente del fallecimiento del Marqués de Sí, Cerralbo, pues sí. también observamos precisamente este acompañamiento de la Virgen con el Niño, así que podía ser perfectamente, ¿no?, una vocación que fuese muy del gusto de ellos, y por eso aparece precisamente en estas dedicatorias. O sea, la Virgen de la Silla, ¿no? Creo que es esta Virgen. Sí, una Virgen de Rafael. Sí, la del recordatorio es la Virgen de la Silla de Rafael, si no recuerdo mal. Creo, no sé si aparecía, creo en la clasificación, pero ahora me podría equivocar, que era una Virgen del Rosario de Murillo, pero Ah, no estoy pues segura. sí, igual me estoy confundiendo. No estoy segura. Como hay tantos acompañamientos de vírgenes con el niño, pues puede ser que no sea esa. Pero sí que es cierto que es una vocación pues que podía ser pues querida, ¿no?, por los marqueses. Y la que nos encontramos a nuestra izquierda puede resultar muy interesante porque es un tipo de piezas, de composiciones ornamentales que aunaban naturaleza con invención y fantasía. Y aquí podemos atisbar algunos adornos florales o bien secas o artificiales, con algunos elementos y motivos cruciformes, con otros abalorios, que eran un tipo de composiciones muy del gusto de la sensibilidad romántica, puramente decimonónicos, y que se utilizaban mucho en el ámbito doméstico, pero que precisamente podían trascender como ornamentos funerarios. Bueno, para los que os estáis preguntando, pero ¿de qué fotos hablan? Bueno, pues porque claro, esto es un podcast, aquí no hay imagen, pero estas fotografías están accesibles, las podéis buscar y consultar en la fototeca del IPCE, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde hay otros muchos tesoros a disposición de cualquiera de nosotros. Y ahí podéis ver estas fotografías de los sepulcros de Inocencia y Antonio, de los que Andrea y yo estamos hablando. Para terminar, para los que se quieran acercar a visitar la Sacramental de San Isidro, ¿cuáles son para ti un top 5, los 5 monumentos funerarios que no nos podemos perder cuando vayamos a visitaros? Bueno, hay multitud de monumentos y de personajes que debemos visitar. La Fornarina, nuestro premio Nobel José Echegaray, pero voy a comentar 5 absolutamente espectaculares. En primer lugar, el Panteón de Hombres Ilustres de 1884. Muy pocos madrileños y mucho menos españoles saben que en la Sacramental de San Isidro albergamos un panteón donde estuvo enterrado Goya antes de su traslado a San Antonio de la Florida, además de Donoso Cortés, Meléndez Valdés y Moratín. También en Panteón de los Marqueses de Amboaje, de 1888, diseñado por Arturo Mélida y Alinari, que aúna la construcción y las propuestas del inglés William Morris y el movimiento Arts and Crafts británico, y la introducción del neogótico en España, absolutamente espectacular. También, por supuesto, no podemos dejar de recordar el panteón que Luis Federico Guirao dedica a su esposa, a doña Luisa Sancho Mata, una obra de 1909 de Agustín Querol, uno de los máximos exponentes del modernismo español y más importantes escultores de la época de la Restauración. Por supuesto, el Panteón de los Duques de Denia, que se comienza a construir en 1904, una obra de Enrique Repullés, y que está toda la decoración escultórica compuesta por obra de Mariano Benlliure. Y para finalizar, el Panteón de la familia de los Marqueses de la Gándara, de 1881, de Alejandro Herrero y Herreros, que conserva en su interior una obra de Giulio Monteverdi absolutamente espectacular, El Ángel de la Gándara. Además, en el que participan, ¿no?, también escultores
de primera línea, creo que será muy sorprendente para todo nuestro público. Desde luego, porque es como hacer una visita, como bien decías, como por una ciudad decimonónica, pero dedicada a la memoria de los difuntos. Cosas que a lo mejor no se han conservado en Madrid, en lo que es la capital, en nuestras calles, pero las tenemos conservadas en la Sacramental, en el cementerio. Es alucinante, ¿no? Poder ver toda esta arquitectura, escultura, artes decorativas decimonónicas tan perfectamente conservadas. Pues tomamos nota, Andrea. Muchísimas gracias por hablar con nosotras y ayudarnos a entender cómo eran las costumbres funerarias de la sociedad urbana a finales del siglo XIX. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio 19. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos muy entusiasmados por participar en este programa tan interesante. A ver, entonces, el Marqués de Cerralbo, fundador de este museo, ¿dónde fue enterrado? Pues Enrique, el Marqués de Cerralbo, quería ser enterrado junto a su familia y se encarga construir un mausoleo en Ciudad Rodrigo. ¿Y por qué Ciudad Rodrigo? Porque allí está la iglesia del Sagrario, más conocida como Capilla de Cerralbo, un precioso edificio del siglo XVI. La construcción de esta iglesia fue una de las disposiciones testamentarias de Francisco Pacheco de Toledo, que no solo era el primer arzobispo de Burgos, sino también era el hermano del Marqués de Cerralbo. El testamento aclaraba que la iglesia debía ubicarse junto a la casa de sus padres, señores de Cerralbo, pero la casa ya ha desaparecido. ¿Y quién se encargó del diseño, de la construcción de la capilla de Cerralbo? Pues tiene un diseño de estilo herreriano, atribuido a Juan de Valencia, pero la construcción fue finalizada por Juan de Ribero Rada. Vale, entonces el marqués encarga que allí se haga un mausoleo. Sí, pero no uno cualquiera, porque fue encargado al insigne escultor Mariano Benlliure, un mausoleo que estaría terminado en 1933. Pero si el marqués fallece en 1922 y el mausoleo estuvo terminado en 1933... Parece que el marqués estuvo unos años enterrado en el cementerio de la Sacramental de San Isidro de Madrid y después es trasladado a Ciudad Rodrigo. Y bueno, también se traslada al resto de la familia. Amelia, que había fallecido en 1927, su esposa Inocencia y su hijastro Antonio del Valle, fallecidos décadas antes. Bueno, pues ya sabemos qué visitar cuando pasemos por Ciudad Rodrigo. Pues sí, porque merece la pena verlo. El mausoleo está compuesto por un sarcófago de bronce y en sus extremos están las alegorías de la ciencia y la historia. Al sarcófago lo corona el escudo nobiliario de los Cerralbo y la figura orante arrodillada del marqués en mármol blanco, que fue realizada en 1925. Precisamente el Museo Mariano Benlliure de Crevillente conserva bocetos preparatorios de los relieves. Bueno, y también la escultura que fue el modelo original para el marqués orante. ¿Cómo? Sí, porque una cosa es la escultura que está ahora mismo en el mausoleo y otra la escultura que el artista se quedó para sí, a tamaño natural, que acabó en el Museo Arqueológico y de Bellas Artes de Zamora. De hecho, esta escultura estuvo depositada desde 1985 aquí en el Museo Cerralbo, ubicada en el Zaguán, donde estuvo hasta principios de los años 2000. Después pasó al Museo de Bellas Artes de Valencia, donde estuvo guardada en almacenes en el pabellón Benlliure, y ya finalmente hace poco fue llevada al Museo Mariano Benlliure de Crevillente. ¡Cuántos viajes! ¿Pero actualmente sigue perteneciendo al Museo de Zamora? Sí, lo que está es en depósito. Lord Chesterfield dijo en el siglo XVIII que lo único que pedía para su funeral era no ser enterrado vivo. Y es que muchas veces el miedo a morir era superado por el miedo a ser enterrado sin haber realmente muerto. Este miedo se llama tafofobia. Debía ser bastante frecuente en los casos de personas sepultadas vivas y la gente tenía auténtico pavor a que les pasase a ellos. Si tenemos en cuenta que por aquella época era más difícil comprobar cómo eran las constantes vitales de las personas enfermas... Pues seguramente yo también hubiese tenido tafofobia. Pues seguro. De hecho, fíjate que estoy pensando que en esta época circulaba el relato del entierro prematuro de Edgar Allan Poe, publicado en 1844. Cierto. Ay, ¿y sabes qué miembro de la familia Cerralbo tenía mucho, pero mucho miedo de ser enterrada viva? ¿Quién? Amelia del Valle y Serrano. Mira lo que dejó escrito en su testamento.
Asimismo es mi firme y resuelta voluntad, y así lo ordeno, mando y pido en caridad que mi cuerpo no sea enterrado mientras no presente evidentes, indudables y múltiples manifestaciones de descomposición, que patenticen la muerte, y así todo, que hagan retener mi cuerpo en casa todo el más tiempo posible, y después, en el depósito del cementerio, hasta que esté en completa descomposición, que hagan en la tapa de la caja, antes de cerrarla, grandes respiraderos, además del cristal, por si no estuviese muerta. ¡Ostras! Amelia pensó en todas las posibles opciones para salvarse. Sí, pero escucha, que esto sigue. Y a los que velasen en casa, y en el depósito del cementerio o en el vagón del tren para Ciudad Rodrigo, y observasen que no estaba muerta, que aún tenía vida, y por sus cuidados y diligencias me salvasen, permitiendo el que pueda con vida volver a casa, a esos les entregarán 100.000 pesetas a repartir entre todos los que velasen mi cadáver. Llamo la atención a todos los que lean este mi testamento, ya sean familia, testamentarios, amigos, criados o quien sea, y les ruego en caridad que se fijen bien y cumplan con la mayor escrupulosidad mis deseos y adopten cuantas precauciones puedan para cerciorarse que cuando se me entierre esté muerta, pues me horroriza la idea de ser sepultada en vida. 100.000 pesetas decía que quería entregar. Mujer, la vida no tiene precio. Pues chica, también es verdad. Y poca broma con esto de ser enterrado vivo, porque una antepasada del marqués de Cerralbo había sido protagonista de un suceso de este tipo. Me estoy refiriendo a doña María Manuela Nieto de Silva y Guzmán, 10ª marquesa de Cerralbo, aunque era más conocida como María de Moctezuma. ¿Y qué le pasó? Te cuento. Imagínate, Salamanca, 1768. El cuerpo de la marquesa reposa en el interior de la iglesia sobre un alto catafalco cubierto de terciopelo negro, adornado con las armas de sus antepasados y una docena de grandes cirios blancos. Los criados tenían que velar el cadáver, pero un sacristán avaricioso decide aprovechar que los criados duermen para intentar robar un enorme anillo que llevaba puesto la marquesa. Pero cuando el sacristán le toca la mano, la marquesa se mueve. ¿Qué? Y el sacristán grita y se cae, los criados se despiertan y entonces, sentada dentro del ataúd, sorprendida y asustada, la marquesa se pregunta: ¿dónde estoy? No me digas más. Catalepsia. Efectivamente, catalepsia. Oye, ¿y qué pasó con el buen sacristán? Pues nada, como el intento de robo salvó a la marquesa de ser enterrada viva, ella le concedió al sacristán una pensión vitalicia. ¡Ah, escalofriante! Llegamos a la última parte del programa y yo creo que con todo lo que hemos contado, los oyentes pueden hacerse una idea de cómo las personas del siglo XIX vivían su relación con la muerte de una manera natural y cercana, procesando su dolor gracias a rituales fuertemente establecidos socialmente. Sí, aunque también hay que decir que a medida que pasan los años, la sociedad cambia su relación tanto con la muerte como su relación con los difuntos. Y como el siglo XIX también es el siglo de la modernidad y las novedades, queremos contaros también otras maneras en las que la muerte y lo espectral entraban en contacto con la sociedad. Efectivamente, en el siglo XIX eran muy fans de toda la parafernalia sobrenatural. Es el siglo del espiritismo, de las fantasmagorías. Bueno, de hecho, una tipología fotográfica muy famosa de esta época era aquella en la que se retocaban negativo y positivo o se usaba la técnica del collage fotográfico, de forma que podían añadirse a una fotografía espectros semitransparentes, cabezas cortadas. Vamos, la gente alucinaba. Sí, os animamos a que, si podéis, echéis un vistazo a estas imágenes. Pero, Cecilia, vamos a retomar una cosa que has dicho. Has mencionado el espiritismo y las fantasmagorías. ¿Hablamos de ello? Hombre, venga, por favor. ¿Y por qué no de la mano de nuestro mentalista favorito? Porque tenemos hoy con nosotras a Pablo Reichstein, ni más ni menos. Pablo Reichstein es un mentalista y psicografólogo especialista en técnicas proyectivas y sugestión colectiva, reconocido entre los 10 mejores mentalistas de Europa
Es el único que ha estado actuando 6 años consecutivos en la Gran Vía de Madrid. Actualmente, Pablo se ha hecho popular por realizar experiencias inmersivas mentales en lugares inusuales, como museos, castillos y cementerios. Bienvenido, Pablo, qué ilusión que estés aquí. Hola, estoy encantado de estar de nuevo aquí en Museo Cerralbo. Hablemos en primer lugar de las fantasmagorías, que eran como espectáculos de efectos especiales, casi como el Light and Magic de la época. Espectáculos que dejaban a la gente asombrada y muchas veces aterrorizada. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, pues las fantasmagorías realmente ha sido durante muchísimo tiempo, ese siglo XIX, principio del XX incluso, un arte inmersivo muy adelantado a su tiempo en el sentido conceptual que conocemos hoy en día y que podemos disfrutar tanto en parques de atracciones como en experiencias, pues a lo mejor más pequeñas como las que podría hacer yo, donde eran las proyecciones, lo que se basaba en una linterna mágica, que era una especie, podríamos, para que la gente no sepa lo que es una linterna mágica, uno de los primeros proyectores de imágenes, creaban la ilusión de fantasmas, por eso el término de fantasmagorías. Entonces se utilizaban unos medios para proyectar, como a veces era humo, en otras ocasiones telas poco tupidas, transparentes, en salas oscuras, cristales, donde también en muchos casos donde se proyectaban estos tanto fantasmas, a veces duendes, demonios, esqueletos bailando. Se proyectaban con unas animaciones muy básicas, evidentemente, no como el cine que conocemos hoy en día, que ya es de hecho posterior. Todo esto podríamos llegar desde las fantasmagorías al cine. Y también antes irnos, como estábamos hablando antes, al arte paleolítico, ¿no? Con las antorchas y los bisontes pintados en las paredes que pueden cobrar vida con una antorcha. Después podemos seguir hablando de esto. Pero, bueno, básicamente era eso. Unos espacios, unos teatros dirigidos por ilusionistas, solían ser artistas de ilusionistas, que generaban estas experiencias envolventes donde las personas a veces se aterrorizaban, se sorprendían, pero que jugaban mucho con esa cosa del miedo. Un tipo de miedo controlado, como puede ser también el cine hoy en día. ¿Y cómo eran estas experiencias? Pues hay experiencias muy interesantes. De hecho, en el teatro, si no recuerdo mal, el Teatro Príncipe, que era un teatro que a finales del siglo XIX también se incendió, como otro teatro que después en el siglo XX se incendió, el teatro que estaba en Recoletos, si no recuerdo mal. Ahí se hicieron las fantasmagorías. De hecho, hay un autor que es Miguel Herrero, que ha editado las obras completas de Robertson. Robertson fue uno de estos pioneros justamente de las fantasmagorías. Antes habían estado las linternas mágicas y él un poco es quien se ocupa de utilizar esta técnica para popularizar también a lo mejor las fantasmagorías, y habla de cómo era cuando llegaba, por ejemplo, a Madrid, Teatro Príncipe, y creaban esos espectáculos. Hay algunas reseñas de prensa que se pueden todavía encontrar en la hemeroteca acerca de lo que era, ¿no? Y te hablan desde murciélagos que parecía o pájaros que atacaban al público, hasta esqueletos bailando. O sea, una cosa muy delirante, muy fascinante. Tener en cuenta además que todo esto era un espectáculo total realmente. No solamente eran las fantasmagorías, era también la escenografía que se creaba, el grupo que se controlaba, el maestro de ceremonias justamente que también se ocupaba de presentar y a veces interactuar con esas fantasmagorías, y la música que se utilizaba, que entre ellos estaba un aparato sonoro que se llama armónica de cristal, que es algo así como hace un sonido similar a las copas cuando las tocas, que vibran en el canto. Ese sonido fantasmagórico, muy fantasmagórico, pues imaginaos eso, ese tipo de sonido con una puesta en escena pues muy, muy siniestra, donde la gente lo disfrutaba. Tener en cuenta además que fue bastante popular. Eran atracciones bastante populares. Como hoy en día a lo mejor tenemos esos parques de atracciones, pues a lo mejor en aquella época había esas sesiones más para menos público, evidentemente, donde se disfrutaba de las experiencias del miedo controlado. Pero estas sesiones, estas experiencias fantasmagóricas, podían organizarse, por ejemplo, en parques de atracciones, igual que había visitas terroríficas o pasajes del terror. El pasaje del terror no tiene tanto que ver con la fantasmagoría, porque es más bien de sustos, señores que salen, una estética. No juega con lo que sería la base fundamental de la fantasmagoría, que es esa proyección lumínica donde entran en juego los espectros proyectados, ¿no? Los pasajes del terror realmente es algo bastante contemporáneo, aunque si nos ponemos a ver de dónde viene también eso, sí que vemos que hay un nexo de unión con el Cabaret du Néant. Cabaret du Néant en París era un cabaret finales del
del 19, principio del 20, donde justamente se utilizaba cuevas, o mejor dicho, era un cabaret con una cripta que bajabas, atrezado con huesos, con esqueletos, donde además de haber actores como en Los Pasajes del Terror, se jugaban con este tipo de espectáculos. De hecho, recuerdo que hay unas imágenes donde la gente se iba a tomar una copa, era un cabaret, y las mesas eran ataúdes, muy interesantes. De hecho, hace poco revivimos con un grupo de artistas el Cabaret Duneant aquí en Palacio de la Prensa. Intentamos rescatar un poco ese ambiente lúgubre, que no es tanto un pasaje del terror, porque a lo mejor al final y al cabo un pasaje del terror simplemente se basa un poco en el susto, en pasar una cosa con actores caracterizados, sino en crear este elemento casi donde tú puedes tomar una copa o hablar o estar tranquilamente y viendo un espectáculo, ¿no? Que era el caso también de las fantasmagorías. O sea, un espectáculo inmersivo y basado en la sugestión. Basado en la sugestión, sí. Después todo este tipo de espectáculos se va refinando, porque si volvemos a hablar de las cuevas de Altamira, bueno, somos conscientes de que la obsesión un poco de los seres humanos de crear ilusiones se remonta hasta el arte paleolítico. Y como dice un autor, Juan Luque, que es un ilusionista, que tiene un libro que se llama La mano oculta de la magia. No conocemos la mentalidad del hombre prehistórico, no sabemos qué clase de emoción producía, pero podemos intuirlo. Podemos intuirlo como podía ser entrar en una cueva. De hecho, yo este verano estuve en Cantabria y simplemente ya el hecho de entrar en una cueva a oscuras, con una única luz del guía que nos guiaba, en aquella época, imagínate, antorchas, pero simplemente esa experiencia ya te pone en un estado muy diferente. Si además a mí me encantaría fantasear y saber qué clase de ritual o de presentación o de experiencia simbólica generaban, ¿no? Antes hablábamos de que con las antorchas incluso se podían crear movimientos, pequeñas animaciones. También el arte prehistórico vemos cómo se basa también mucho en utilizar los recovecos, las abultaciones que tenía la piedra para jugar con las formas, ¿no? Justamente de un bisón, por ejemplo, cazando o bebiendo agua. Hay una ilusión que podemos ver casi que según cómo muevas la luz, parece que un bisón mueve la cabeza y el bisón dibujado en la pared parecería que está como bebiendo agua, ¿no? Entonces ahí podemos ver el principio de esas ilusiones que no sabemos qué clase de emoción provocaban, pero que bueno, que se va refinando. Después podríamos también irnos a Egipto, con todos esos elementos que también se utilizaban con humos, con rituales simbólicos, las pirámides, y podríamos llegar, vamos ya casi a lo último, a los últimos segundos históricos del Cabaret Duneant, las fantasmagorías y hoy en día pues el cine, por supuesto, ¿no? Perfecto, Pablo. Creo que con lo que nos has contado los oyentes se pueden hacer una clara idea de cómo eran y en qué consistían las fantasmagorías. Pasemos entonces a hablar del espiritismo, tan extendido en el siglo XIX y XX, la época en la que se inscribe nuestro museo. El espiritismo y el espiritualismo en un momento se convierte casi en una religión. Pero básicamente podríamos, lo que conocemos hoy en día como las sesiones espiritistas, tienen justamente que ver con eso, con el contacto o el dejarse guiar o el entrar en contacto con otro tipo de entidades. ¿Y cómo podrías describir una sesión de espiritismo de aquella época o a qué personajes podemos destacar? Cuéntanos. Seguramente podríamos hablar de mediums como Eusebia Paladino, que era una medium que contactaba con otras entidades en estas sesiones espiritistas, que también además forma luego uno de esos círculos, está en contacto con esos círculos espiritistas y de espiritualidad de la época. Y después, por supuesto, Helena Blavatsky, Helen Blavatsky, que fue, podríamos decir, yo creo que si en una época Aleister Crowley fue quien marcó un camino del ocultismo más reciente, Blavatsky también podríamos hablar de que es la mujer que también guía un camino o un culto diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues son personajes a profundizar. Mujeres espiritistas, que hay una corriente como de rescatar a estas mujeres espiritistas que muchas veces estaban también vinculadas con lo que era esta pintora Hilma af Klint, que fue pionera de la pintura abstracta, pintaba justamente guiándose por un espíritu supuestamente, ¿no? Blavatsky, Eusebia Paladino, o sea, tenemos ahí varios referentes, las hermanas Fox de finales del 19, principios del 20. Podríamos decir que el espiritismo nace con las hermanas Fox. Las hermanas Fox eran dos hermanas que estaban a poner en contacto supuestamente se mudaron a una casa que recordar que las afueras de Nueva York. Y entonces, al parecer, esas hermanas decían que contactaban con ciertas entidades o espíritus que estaban en la casa por medio de golpes y de ruidos. Bueno, hay mucha polémica en torno a las hermanas Fox, que si al final lo creaban ellas mismas, hacían ruidos ellas mismas para interactuar entre ellas, y que justamente se buscaba una explicación más allá.
Hay otras teorías de que no. Dicen, en un momento se dice que ellas mismas exponen que todo fue un fraude, pero después de esas declaraciones, ellas vuelven a decir que no, que fueron obligadas a decirlas y que realmente no era un fraude. Lo que sí que está claro es que se ponen en Inglaterra, después la Inglaterra victoriana se empieza a hacer muy popular, en Francia también, las sesiones espiritistas con las mesas parlantes en Francia. Claro, el espiritismo se supone que tuvo un punto de conexión con las ideas libertarias, feministas. Bueno, como era un tema, el equivalente a un culto mistérico, vaya. Claro, y además hay que tener en cuenta que era una mujer empoderada en muchas ocasiones. O sea, era la mujer quien transmitía la palabra de esas entidades que estaban ahí. Entonces, al fin y al cabo es un espacio donde la mujer sí que podía empoderarse, ¿no? Un espacio donde la mujer sí que podía ser escuchada e incluso que asustase a los hombres, donde a lo mejor de otra forma no se podía hacer. Después están los hermanos Davenport, que también llegaron a venir a Madrid. Los hermanos Davenport son de finales del 19, popularizan lo que se llama las cabinas espiritistas, y entonces a los hermanos Davenport se les introduce en una cabina, se los ata, cierran las puertas de esa cabina y en esa cabina empiezan a pasar ruidos, se abren rápidamente las puertas, ellos siguen atados, ponen instrumentos, se cierran las puertas de la cabina, suenan los instrumentos, se vuelven a abrir las puertas y están ellos totalmente atados. Entonces genera un espectáculo que es llevar también a los escenarios las sesiones espiritistas. Oye, Pablo, un momento. No podemos pasar por alto una cosa que has dicho. Has mencionado que se hacía uso de mesas parlantes. Te voy a decir lo que es una mesa parlante. Una mesa parlante era en los cafés de París de la burguesía, podríamos decir incluso, el juego de mesa, de sobremesa, que hoy en día conocemos como podríamos decir juego de sobremesa, era reunirse en torno a una mesa con una vela, con un vaso de cristal, a veces con palabras escritas o incluso un medium simplemente escribiendo en trance. Podían contactar o hacer preguntas a entidades o invocar a entidades supuestamente. Era muy curioso porque además las mesas parlantes se llamaban mesas parlantes porque se movían, hacían ruidos, de repente levitaban, hacían pequeños movimientos hacia arriba, se volcaban, entonces también creaba esa ilusión de que había algo más. Independientemente de que podamos hoy en día, siendo más escépticos, planteárnoslo, después de hecho eso genera el juego de sobremesa que es la Ouija. La Ouija justamente es, por así decirlo, capitalizar esas mesas espiritistas en un juego que se puede vender y donde por movimientos que podrían ser a veces ideomotores o vete tú a saber cómo, se provocaban cierto tipo de contactos. A mí me interesa sobre todo la última parte del espiritismo que se une con la psicología, que ya nos vamos al siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX, casi mediados, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde ya está más en boga el psicoanálisis, Freud, Jung, empiezan también las terapias alternativas. Entonces hay una mezcla de material que se puede utilizar, que un artista del misterio, un ilusionista, un mentalista, como en mi caso, puede utilizar para crear experiencias. Y como estamos hablando de especialistas del espectáculo que se movían en este territorio un poco de ilusionismo, queríamos preguntarte por el mentalismo, que además es tu área de actuación. ¿Hay algún personaje que a ti te guste especialmente? A mí como mentalista, básicamente, yo de hecho me dedico al mentalismo porque con 20 y pocos años cayó en mis manos un libro, que es una biografía de Erich Jan Hanussen. Erich Jan Hanussen, que es un mentalista alemán, que tiene un club, un nightclub que se llama El Templo del Oculto, en Berlín, hace sesiones espiritistas y también lo mezcla con hipnosis. Y me doy cuenta que la carrera de un mentalista puede tener un recorrido largo. De hecho, los cerralbianos pueden ir a una de tus sesiones de mentalismo en el Museo de Cera. Cuéntanos cómo es. Es un espectáculo, la gente no tiene que tener miedo, es dentro de un espectáculo, o sea, llevamos 5 años, todos los fines de semana. Bueno, yo lo alterno con otros espectáculos que tengo, pero el espacio para hacerlo es brutal. O sea, el Museo de Cera viene justamente de la Revolución Francesa. Los museos de cera llegan de la Revolución Francesa, de las cabezas guillotinadas, y que Madame Tussauds hacía réplicas para exponerlas, para que la gente viese a quién se había decapitado y cómo era ese criminal o ese rey o esa reina. Entonces, el origen de los museos de cera ya de por sí es inquietante. Si a eso se le suma una experiencia como es mentalismo en el Museo de Cera, donde se entra a oscuras en el Museo de Cera,
con una linterna, que volvemos al tema de rescatar esos miedos primarios a la oscuridad, una guía de luz única, y se inicia una serie de experiencias donde la gente incluso puede sentir o puede escuchar en su mente que una figura le está hablando o le está tocando, y finalizamos con una sesión espiritista victoriana. Pues desde luego, de forma consciente, hemos heredado mucho esas fantasmagorías y estas sesiones espiritistas, llevándolo a la actualidad con una experiencia inmersiva. ¡Qué fantasía! Pablo Reigestein, muchísimas gracias por venir a Radio 19 y participar en este capítulo 16 dedicado a la muerte a finales del siglo XIX y principios del XX, para celebrar el centenario del Marqués de Cerralbo. Ojalá nuestros oyentes más curiosos se animen a verte un fin de semana y exploren contigo una de las facetas más psicológicas del ilusionismo, tal y como lo hacían las personas de la sociedad decimonónica. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer vernos aquí y espero que nos veamos próximamente también. Nosotras también nos despedimos. Recordad suscribiros a Radio 19 si os ha gustado conocer cómo era el luto, los ritos que acompañaban a una defunción o la relación espiritual con los difuntos, que estamos en todas las plataformas y que podéis compartir este programa o cualquier otro. Así nos ayudáis un montón. Eso es, os esperamos en el capítulo 17 para conocer las costumbres y creencias funerarias del ámbito más tradicional de la geografía española, la del entorno rural, y otros temas que os sorprenderán. Y para ello contaremos con invitados muy especiales, ya lo veréis. Mientras tanto, por aquí seguiremos celebrando el centenario Cerralbo. Podéis chequear en la web del museo los eventos y el programa de actividades asociadas. Nos vemos, cerralbianos. Hasta pronto.